Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Y usted? Gracias a Dios, bien. Estamos admitiendo a la gente acá que está apareciendo. La última vez estábamos haciendo ejercicios de conversión de unidades, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Habíamos realizado una guía, ¿o no? Hicimos como un ejercicio 2. ¿Perdón? Sí, estábamos haciendo ejercicio. Ya. Bien, hoy día vamos a ver otra materia que tiene que ver con los vectores, ¿ya? Pareciera ser que ya están casi todos. Ahí llegó otra persona, estoy revisando la sala de espera. A ver quién más llegó. Ya. Bien, buenos días, chiquillos. Vamos hoy día a revisar otra materia de acuerdo a la programación que yo entregué y que está en el aula y que tiene que ver con los vectores y la álgebra vectorial. Vamos a ver aquí. No, desaparece. Este documento que estoy mostrando también está en el aula virtual, pero obviamente yo tengo que explicar un poco lo que está ahí. Nosotros hemos trabajado fundamentalmente con escalares. Los escalares son aquellos números que tienen, que necesitan de una, ya, que necesitan estar expresados, tienen un número y lo expresamos en alguna unidad convenientemente. Por ejemplo, la masa, la temperatura, la presión, la densidad, que son algunas variables que necesitan para poderlos demostrar, necesitan tener, por ejemplo, su número. Por ejemplo, la temperatura T igual 25 grados Celsius, 4
grados Kelvin y 70 grados Fahrenheit. Ahí tengo tres cantidades. Por ejemplo, la temperatura es un escalar. El número, ¿sí? ¿Sí? Bien, continúo. El número es la magnitud o módulo, ya el número, y lo expreso convenientemente en alguna unidad. Por ejemplo, estos son los grados Celsius, estos son los grados Fahrenheit y estos son los grados Kelvin. Recuerda que a los grados Kelvin no se le coloca la pelotita de grado. Ahora, si yo quiero sumar esas tres cantidades, sumar, restar, multiplicar o dividir, no puedo hacer las operatorias básicas. Lo que debo hacer, ¿no es cierto?, es una transformación de la escala de temperatura. ¿De acuerdo? Y por lo tanto eso no se puede hacer. En el caso de la masa, 35 kilogramos, 6 toneladas y 8 gramos. Ahí. Entonces aquí también tengo otro escalar, tengo los números que serían la magnitud o módulo y está expresado en diferentes unidades. Entonces si yo los quiero operar y quiero sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, no los puedo hacer y tengo que hacer una conversión de unidad. Por ejemplo, si me dicen suma estas tres cantidades en kilogramos, las toneladas las tengo que llevar a kilos y los gramos los tengo que llevar a kilos de acuerdo a alguna relación existente. Y eso es lo que hemos hecho durante todo nuestro proceso. Hemos trabajado fundamentalmente con escalares. Ahora, van a aparecer ciertas cantidades que son los vectores. Los vectores, ¿cierto?, son cantidades que necesitan una mayor precisión. Necesitan de un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Entonces aquí yo tengo un vector, ¿ya? Tengo un vector de módulo, de magnitud o módulo, ¿cierto?, que sería el tamaño de la flecha. Tengo un punto de aplicación y un extremo, ¿cierto?, que sería el sentido. Y además de eso tengo una cierta dirección. Y esa dirección, ¿no es cierto?, me la da el ángulo respecto de un sistema de coordenadas. Entonces los vectores se anotan de esta manera. Se puede anotar con una letra minúscula y con una flecha sobre ella. O puede ser una letra mayúscula con una flecha sobre ella. ¿Ya? Así se anotan los vectores a diferencia de lo que son los escalares, ¿cierto? Se anotan con una flechita, ¿ya? Y eso te dice inmediatamente, tú lo reconoces y dices, ah, esto tiene un punto de aplicación en el caso de la fuerza, tengo un extremo, que es el sentido, tengo una dirección que es la inclinación respecto a un sistema de coordenadas, y además tengo el tamaño o módulo, el porte de la flecha, ¿ya? Ahora, si yo quiero expresar la magnitud o módulo de un vector, yo quiero expresar la magnitud o módulo del vector, lo expreso de esta manera. Ahí. Le pongo la flechita al interior. Y eso le pongo, por ejemplo, 7 UL. ¿Ya? Entonces, en lo físico lo que hacemos es diferenciarlo con una doble barra para no asociarlo, ¿cierto?, al valor absoluto de un número que tiene otra definición. Entonces, esto indica la magnitud o módulo. Eso significa el porte de la flecha. El porte de la flecha. ¿Ya? Y se anota, lo volví a borrar esta cosa. El porte de las flechas, ¿ya? Entonces eso es lo que había dicho. Lo voy a tener que volver a reescribir. Ahí. Le ponemos la flechita. ¿Qué significaban esas dos barras? Ya, el tiro le explico. Eso es 7 UL. Esa doble barra significa el porte, el tamaño. Eso es la magnitud o
módulo. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el porte del vector, el tamaño. El porte del vector. ¿Ya? Recuerden que hay una definición del valor absoluto de un número, ¿cierto? Que se hace con una sola barrita hacia abajo. ¿Y ahora qué significa UL? Como no está determinado en qué unidad está, puede estar en centímetros, en metros, en kilómetros, en alguna unidad correspondiente, entonces le pongo 7 UL, o 7 unidades de longitud. Lo generalizo de esa manera. ¿Ya? Entonces, ya dijimos ya que un vector se representa mediante una flecha. Uno cuando tiene que hacer un dibujo técnico, tiene que hacer una presentación de un plano, lo hace en una proporción, en una escala. Y si la casa tiene, por ejemplo, son 2 hectáreas por 2 hectáreas, tú no puedes dibujar una hoja de papel o cierto tamaño oficio, una casa de esa dimensión. Entonces uno lo hace en forma proporcional usando una escala. Uno es a 1000, uno es a 500, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, aquí usted tiene el punto A, este es el punto B del extremo, ese es el ángulo de aplicación y el tamaño o módulo es lo que es el vector. Ahora, normalmente uno para poderse apoyar en esto, uno usa un sistema de coordenadas cartesiano, el eje X, Y y Z. Y a través de los ejes X, Y, Z van los vectores unitarios Y, J y K. Es como el manager, el representante del eje. El eje X es el jugador y él tiene un representante, un manager, que siempre lo acompaña, que va en la misma dirección y sentido. Aquí usted tiene el otro jugador que tiene su otro representante o manager y que va en la misma dirección y sentido que sería el J. Y a través del eje Z, ¿cierto? Que serían los zurdos, por ejemplo, los jugadores todos zurdos que están aquí, ellos tienen un representante, un manager que es el vector unitario K. Ahora, ¿cómo se representan los...? Mira, aquí estaba todo. Espérenme. Esto lo voy a copiar. Todo lo que había borrado estaba ahí. Pegamos. Entonces voy al otro. No había hecho nada en ese. En ese tampoco. Y ahí está todo. Entonces esto lo vamos a suprimir. Eso lo vamos a suprimir. Ya, entonces te lo borro. Sí. ¿Alguien tiene sueño por ahí? Admitimos ahí al socio. Ya, ahí están todas las cosas que yo he hablado. Ahora, ¿cómo se representa un vector unitario? Con un sombrerito chino. Ahí. Ahí está. Este es el K. No, eso no. El K. Ahí está. Eje X. A ver, esto lo vamos. A ver, ¿cómo lo hago? Eso lo voy a hacer aquí al lado mejor. Vamos a construir una 3x3, esa. Ahí. Este es el I unitario, el J unitario, y este es el K unitario. Este es el eje X. Disculpe, profe, esta clase después la va a subir al aula. Por supuesto, pues señor, claro. O sea, todo esto que estoy escribiendo, eso te lo hago en un Word y lo tiro al tiro para arriba porque me es fácil. Pero el video
Una vez que yo termino tu clase, el video demora aproximadamente 40, 45 minutos, a veces una hora, 10 minutos, en que el sistema Zoom convierta el video. Y después de eso, ese video como queda muy pesado, si yo te lo mando al aula, no me lo acepta. Me lo tira para afuera del aula, la carpeta del aula, ¿me entiendes? Entonces yo lo que tengo que hacer es mandarlo a YouTube. Y ahí, ¿cierto? Una vez que yo hago todo el traspaso, que también demora como una hora, de ahí yo lo que te hago, ¿cierto? Es grabar el link y yo te pongo el link en el aula. No sé si lo has visto. Sí, 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 otros profesores lo mismo. Claro, por eso que eso demora un poquito, por eso que no lo puedo hacer en forma inmediata, ¿me entiendes? Sí, sí. Ya, Vale, mi rey. entonces, eso me demora un poquito, así que hay que tener paciencia y a veces me olvido. Pero lo importante es que tú estés en la clase y que vayas tomando nota de todas aquellas cosas, porque yo te estoy explicando la materia que está escrita, que está en un documento y que lo tienes. Así que es un poco reforzar y hacer los ejercicios que corresponden de acuerdo a lo que... A ver, ahí. Entonces, fíjense bien, por favor, así se escriben los vectores unitarios con un sombrerito chino, a diferencia de un vector, ¿ves? ¿Ves? IJK, y a través del eje X, ¿quién va? El vector unitario Y. A través del eje Y, ¿quién va? El J unitario, a través del eje Z va el K unitario. Y los ángulos que uno los nombra, a través del eje X va a ir el alfa, a través del eje Y va a ir el beta, y a través del eje Z, ¿cierto? Va a ir el gamma. Entonces uno nombra los ángulos alfa, beta y gamma, eje X y Z, y JK. Y ese va a ser nuestro ordenamiento, ¿de acuerdo? ¿Y qué característica tienen los vectores unitarios? ¿Qué característica tienen los vectores unitarios? Un vector unitario, por ejemplo, el I unitario, ahí, su magnitud o módulo vale 1, y eso es igual a la magnitud o módulo del J unitario. Del J unitario, y eso es igual a el K unitario. Ahí ve. Ahí está. Y eso es igual a 1. La magnitud o módulo de estos vectores unitarios es una unidad de longitud, 1. ¿Ya? ¿Y cómo se expresa la magnitud o módulo? Con una doble barra en cuestión. Y aquí están los vectores unitarios, ¿eh? Dice, si U es un vector unitario, lo tomamos con un sombrerito chino y su magnitud o módulo vale 1. ¿Y cómo se representan? Se representan, ¿cierto? Como el vector partido por su magnitud o módulo. Y ahí están. Hay que ver esto. Lo borro y lo vuelvo a pegar. Ahí está. Entonces, si yo retrocedo un poquito para ir reciclando lo que hemos aprendido hoy día, ya sabemos la diferencia que existe entre un escalar y un vector. Los escalares necesitan de un número y expresarlo convenientemente en alguna unidad. En cambio, los vectores necesitan de un punto de aplicación, en el caso de la fuerza, de un extremo, que es el sentido, de un ángulo que da la dirección y un tamaño o módulo y se representa mediante una flecha. Y existen ciertos vectores unitarios cuya magnitud o módulo vale 1, se representan de esa manera, y uno trabaja con los ejes X y Z, y lo hemos puesto de acuerdo que a través del eje X va el vector unitario Y. Alguien me pueda preguntar, oiga, y a través del eje menos X, ¿quién va? El menos Y. A través del eje Y va el vector unitario J y hacia abajo va el menos J. Saliendo de la pizarra hacia acá o de la pantalla, a través del eje Z va el K y metiéndose hacia la pizarra va el menos K. Ahora, todo vector
lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Por ejemplo, un vector A lo vamos a representar de esta manera. Esto es AX A sub XY así. Ahí ve, más la otra componente vertical A sub I, y esto es J unitario. Más la otra componente. Y esto es K. Así. Entonces, de aquí en adelante, todo vector nosotros lo vamos a representar de esa manera, como la componente horizontal acompañando por el I unitario, y la componente vertical con el J unitario y la sub Z con el K unitario. Ahora, usted mira, siempre las componentes tienen que ser positivas, no, pueden ser positivas o negativas. ¿Ya? Pueden ser positivas o negativas. Ahí ve. Entonces, esa es la forma que usted va a encontrar los vectores. Más ratito vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación, así que no se preocupe. Estamos definiendo cosas. ¿Ya? Entonces, en general, todo vector lo vamos a representar de esa manera y las componentes pueden ser positivas, todas negativas, algunas positivas, algunas negativas. Ahora, los vectores se pueden operacionalizar, se pueden sumar. La primera forma de sumarlo es el método del paralelogramo. Tú tienes dos vectores A y B, entonces tú lo que te haces virtualmente, tú tomas este vector y lo trasladas acá a continuación del B. Mantienes su magnitud, su dirección y sentido, y después lo que haces es tomar el vector B, virtualmente lo agregas acá, y ahí tienes, ¿cierto? El vector C saldría del punto común hasta el extremo de intersección, de tal forma que el vector A más el vector B te da como resultado el vector C. De igual manera, el vector B más el vector A te da como resultado el vector C, de tal manera que la suma de ellos es conmutativa. A más B es lo mismo que B más A, y eso es igual a C vector. Otro método que normalmente se usa en física, ¿cierto? Uno toma el vector A que tenía originalmente, estoy haciendo referencia a lo anterior, y después toma el vector B, ¿cierto? Lo coloca a continuación del otro, y el vector resultante o suma de ambos es el vector que sale desde el primero y va hasta el punto de intersección del último. Y ese sería el vector suma o vector representante. ¿Ya? Entonces así se hace la suma de vectores. Lo vamos a cambiar ahí, vamos a ponerlo al día. Ahí sí. Listo. Eso ya lo vimos también, la suma de vectores. Y aquí tengo un ejemplo también, pues aquí tengo 4 vectores que tienen su tamaño, que tiene que ver con el módulo, su dirección y sentido. Entonces, si yo quiero el vector resultante, lo que hago virtualmente, tomo ese vector, lo coloco ahí, a continuación usando el segundo recurso, ¿cierto? Tomo el vector B, lo coloco aquí a continuación, luego tomo el vector C, lo posiciono ahí, y luego el vector D lo traslado, ¿cierto? Mantengo su magnitud, dirección y sentido, y el vector resultante sale desde el primero al punto de intersección del último. Y ese vector te representa la suma de los 4 vectores. También se habla de la resultante de los vectores. Y aquí hay algunas propiedades, ¿cierto? Que la suma de vectores es conmutativa, es asociativa, que hay un neutro, y aquí hay algo importante, ¿cierto? El cero número es distinto, el cero número es distinto al cero vector. El cero vector tiene
tiene 0 componentes I, tiene 0 componentes J, y tiene 0 componentes K. Ahí. Ya voy a colocar en el caso que son todas positivas. ¿Ya? Ok, este es el 0 número, que es un escalar, y esto se llama vector nulo. El vector nulo, que tiene 0 componentes entonces en cuestión. Este es el 0 escalar, 0 número, y este es el 0 vector y se conoce como el vector nulo. ¿Está claro? Vector nulo. ¿Cómo puedo Profe, restar dos? Dígame. entonces siempre va a dar 0. No necesariamente, po. No, 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 no. Yo lo que te trato de decir es que no me vaya a confundir, ¿no es cierto? Porque ahí se habla, por aquí se habla, ¿cierto? El elemento 1 es un vector de módulo 0. Entonces usted tiene un Ya, vector y le está sumando un 0 vector. Entonces obviamente le queda el mismo vector A porque le está sumando un vector A un vector que tiene 0 componentes. Entonces yo no quiero que me confunda, ¿cierto? Lo que es un número con un vector, ¿me entiende? Por eso son distintos. Y esto es lo sí, que se llama el sí me vector quedó, nulo. Esto es el vector nulo, ¿ya? ya, sí me Entonces, quedó claro, gracias. listo, esa es la idea. Y ahí por eso todas las definiciones que estoy colocando, ¿cierto? Es para que usted las recuerde y vamos haciéndolo parte de un perfil de cosas. Ahora, ¿cómo yo tengo la resta entre dos vectores? Por ejemplo, si yo te quiero, porque acabamos de ver la suma, ¿cómo tengo la resta entre vectores? Si yo quiero restar al vector A, le quiero restar el vector B, me voy a apoyar en la suma. Por ejemplo, A menos el vector B es la suma del vector A, le sumo el negativo del vector B. ¿Y cómo obtengo el negativo de un vector? Por ejemplo, menos el vector B. Menos el vector, aquí voy a colocar B, ahí mayúscula, le coloco ahí. ¿Cómo yo tengo eso? Simplemente de multiplicar ahí menos 1 por el vector B. Ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, como yo tengo el negativo de un vector, multiplicándolo por el escalar menos 1. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Fíjese bien. Aquí usted me dan el vector A originalmente y me dan el vector B. Entonces, como yo tengo el negativo del vector B, es el mismo vector que tiene el mismo tamaño. El tamaño de esta flecha es la misma, la magnitud o módulo es la misma, la dirección es la misma, pero ¿qué cambió? Cambió el sentido. Entonces, si este vector yo lo multiplico por menos 1, lo que hace es cambiarme de sentido. Y luego, ¿cierto? Si yo quiero la resta entre los dos vectores, tomo el vector A, lo coloco acá, y tomo el vector B y lo coloco ahí. Y el vector va desde el centro de los dos vectores al punto de intersección de ambos. Y ese vector representa la diferencia entre los vectores. Entonces, como yo tengo el negativo de un vector, multiplicándolo por el escalar menos 1. Y si tú tienes un negativo, lo que hace, ¿cierto?, es cambiarte de signo todas las componentes. Y así se obtiene la resta, ¿cierto?, apoyado en la suma y multiplicar el vector por el escalar menos 1. Ahora, ¿cómo yo multiplico un vector por un escalar? Es decir, ¿cómo yo puedo agrandar o disminuir de tamaño un vector? Aquí estoy diciendo la multiplicación de un vector por un escalar, no la multiplicación de dos vectores. Un escalar, recuerde que es un número, un vector. Originalmente a usted le dan este vector. Vamos a suponer que este vector tiene dos cuadritos de su cuaderno matemático, ¿cierto? Tengo dos unidades de longitud. Y si yo quiero aumentarlo al doble, al tamaño, ¿qué es lo que hago? Lo multiplico por un escalar lambda. Lambda es una letra del alfabeto griego y lambda puede ser un número, una fracción, una potencia, un cociente. Y aquí en este caso lambda vale 2. Entonces, si yo multiplico este vector por 2, esto eran 2 y 2 por 2 me queda 4, ¿cierto? Divida virtualmente 1, 2, 3, 4. Lo aumentó de tamaño. ¿Cuántas veces? 2 veces. Ahora, si este escalar además es negativo, usted lo agranda una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, porque originalmente era 2, 2 por 2 son 4,
pero si es negativo, además lo cambia de sentido. De igual manera, así como usted puede agrandar un vector, también lo puede disminuir. Por ejemplo, si este vale 2 y lambda vale 1/2, ¿cuánto le queda 1/2 por 2? ¿Cuánto le queda 1/2 por 2? 1. 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en el fondo? Lo va a reducir a la mitad, po. Lo disminuye a la mitad. Y si ahora el escalar vale menos 1/2 por 2 le queda menos 1, ¿no? Entonces, además de eso, el vector que usted lo reduce de tamaño, además lo cambia de sentido. Entonces usted puede amplificar o puede reducir vectores. Y eso es lo que hace normalmente cuando uno tiene, por ejemplo, si está construyendo el plano de una casa, entonces lo que hace y lo quiere pasar de un tamaño carta a un tamaño oficio, ¿cierto? Entonces usted va a la dependiente del local, ¿cierto? A sacar una fotocopia y lo que hace, ¿cierto? Es apretar ahí, ¿cierto? Le dice lo quiero tamaño carta, de tamaño carta a tamaño oficio, ellos ya saben, ¿no es cierto?, la proporción, entonces lo que ellos apretan 1, 2, 3, 4 veces, entonces ellos amplifican el eje X y amplifican el eje Y y lo colocan. Entonces te sale proporcionalmente ese dibujo amplificado, ¿cuántas veces? La que le indicó la señorita en cuestión. Ahora, si tú llevas un plano de una casa de tamaño oficio, lo que es reducir a uno tamaño carta, entonces obviamente ahora hace el sistema contrario, lo reduce, ¿cierto? Para que caiga armónicamente dentro de la hoja, cierto tamaño de carta, y lo hace en otra proporción para que no se distorsione el dibujo. Entonces aumentan o disminuyen los vectores y eso es amplificar o reducir. Y eso es lo que se hace con los vectores. Entonces fíjense bien, por favor, lo que le voy a decir. Hemos visto la suma de vectores, una operatoria básica, la operatoria básica de la resta entre vectores, la multiplicación de un vector por un escalar. Y falta la multiplicación entre vectores. Me voy a saltar algunas cosas, permiso. La multiplicación de vectores se llama producto a punto o escalar. ¿Y cómo se lee? Se lee de esta manera, no se lee como multiplicar, se lee de la siguiente manera. A punto B es la magnitud del primer vector, ahí hay un por implícito, por la magnitud o módulo del vector B, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Donde el ángulo θ, ¿cierto?, es el ángulo que forman los dos vectores. Vamos a suponer la siguiente situación, usted me va a ayudar con la calculadora. Vamos a suponer que este vector A vale 5 unidades de longitud y esto vale 4 unidades de longitud. Y el ángulo vale 30 grados. Entonces aquí yo debería colocar, si me viene el producto punto escalar. Coloco aquí la magnitud de un módulo de esto vale 5, ¿no? Lo multiplico por 4 por el coseno de 30 grados. Entonces te queda 4 por 5 son 20 por el coseno de 30 grados. Por favor, ¿me ayuda con la calculadora? Y usted me entrega el resultado. Yo lo estoy haciendo aquí. 4 por 5 por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto le digo eso? Cri, 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 cri. 17,32. Perfecto. Ahí dejémoslo. 05, Sí, claro. 08. Sí, no, con 2 decimales después de la coma está bien. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Seguro. Daniel. Yo creo que con 2 decimales después de la coma es bastante bien. ¿Y qué te dio como resultado? ¿Qué te dio como resultado, Daniel? Te dio un escalar, un número. Por eso que se llama producto punto escalar, porque el resultado de esa operatoria, ¿cierto?, te da un número en cuestión. Y esa es la multiplicación entre vectores. ¿Y para qué me sirve esta multiplicación? Ahí está lo esencial. Observación. El producto punto o escalar se utiliza para encontrar, ¿cierto?, el ángulo formado por dos vectores. Esa es la utilidad con la cual, ¿cierto?, los físicos usamos formalmente esta situación. Entonces, si yo en una prueba, en un trabajo, le pido hallar, ¿cierto?, el ángulo formado por dos vectores, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Aplicar esta ecuación que aparece aquí. A punto B es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Aplicar esa definición. Porque la utilidad práctica, porque muchas veces los alumnos me dicen, ¿para qué me sirve eso? Esto les sirve para encontrar el ángulo formado por dos vectores. Ahora, si yo coloco la definición, A punto B, la multiplicación de A por B por el coseno del ángulo. Uno analiza aquellos lugares, ¿cierto?, que son clásicos. Por ejemplo, ¿qué sucede si los dos vectores son paralelos? Tome dos lápices
y los superponen. Ahí le estoy mostrando, ¿eh? Este es el vector A y este es el vector B. Estaban haciendo un ángulo en cuestión, me ven la pantalla, ¿no? Y los coloca ahí. Y los deja paralelos, los va apuntando hacia allá. Ahí están los dos vectores. ¿Qué ángulos forman entre ellos? 0 grados. 0 grados, son paralelos. Entonces, si yo aplico la definición, A punto B es la magnitud de A por el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados, ¿cuánto vale? 1. Entonces te queda la multiplicación de las magnitudes. Por favor, compruebe que ponga ahí coseno de 0, cos 0, y ejecute. A ver cuánto le da. 1. ¿Tú, profe? Y 1 por algo te queda la multiplicación. Dígame. No era cuánto hay que colocar. Coseno de 0. Ahora, ¿qué sucede si son perpendiculares? El otro clásico, ahí. Están formando un ángulo, ¿me ven en la pantalla? Tengo dos lápices, ¿qué ángulo están formando? Ángulo recto. Un ángulo recto, ¿cierto? Pi medios o 90 grados. Uno habla de 90 grados en grados o en radianes pi medio. ¿Ya? Entonces tiene ahí 90 grados. Es decir, son perpendiculares. Si tú haces el producto punto, te queda la magnitud de los dos vectores por el coseno de pi medios. Coloque ahí en su calculadora coseno de 90. Coseno de 90, ¿cuánto le da? 0. 0. 0 por algo te queda 0. Entonces, cuando dos vectores son perpendiculares, si yo te digo, haga el producto punto entre ellos, y te da 0 el resultado, significa, ¿cierto?, que los dos vectores son perpendiculares. Y la otra situación clásica es cuando son, ahí no estoy diciendo que sean desiguales, la idea, ¿cierto?, es que sean antiparalelos, es decir, forman un ángulo extendido o un ángulo de 180 grados. Ahora están así los vectores. ¿Me ven aquí en la pantalla? Ahí está. Uno está apuntando hacia la izquierda y el otro está apuntando hacia la derecha. ¿Qué ángulo forman? 180. 180 grados. Entonces te queda A punto B, te queda la multiplicación del primer vector por la magnitud o módulo del segundo por el coseno de 180 grados. Coloque ahí coseno de 180 grados, por favor. Menos 1. Menos 1. Y menos por algo te queda menos. Entonces tienes un máximo valor positivo, un cero central y un valor máximo negativo. Usted me dirá, la pregunta es, ¿siempre los vectores van a ser paralelos? ¿Siempre van a ser perpendiculares o antiparalelos? No. Usted tiene muchas posibilidades, por 30, 27, 120, 270, hay una serie de... Tiene 360 posibilidades por los 4 cuadrantes. Pero uno analiza aquellos lugares que son más representativos, como el caso en que son paralelos, perpendiculares o antiparalelos. ¿Ya? Ahora el producto punto cumple algunas propiedades. A punto B, lo mismo que B punto A es conmutativo. Si usted tiene lambda, que es un escalar, lo multiplica por A punto B, es lambda por A punto B o A punto lambda por B. También el producto punto es distributivo sobre la suma y A punto A le queda A cuadrado, que son algunas propiedades que en algún momento uno le puede echar mano. Entonces, fíjese bien, de las 4 operatorias básicas, revisamos la suma de vectores, la resta entre vectores, la amplificación o disminución de un vector, ¿cierto? La multiplicación de un vector por un escalar y la multiplicación entre vectores. ¿Qué es lo que faltaría? De las 4 operatorias básicas, ¿faltaría qué cosa? La división, ¿no? La división. La división. Ya. Y eso le voy a explicar el tiro. Ahí. Si yo quiero dividir dos vectores, vamos a hacer con minúscula un vector A. Ya, le voy a poner la flechita ahí. Y aquí coloco un vector B, cualquiera. Eso igual, eso no existe. No existe. ¿Ya? Y eso lo vamos a poner ahí con signos de exclamación. Eso no existe. ¿Está claro? No está definida la división entre vectores. Lo que tú puedes tener es lo siguiente. Eso no existe. Y aquí voy a poner un par de flechas por allá.
Espérate, déjame ver dónde está el signo. Ah, aquí está. Espérate. Ahí está. Y lo voy a colocar con signo de exclamación. Eso no existe. Lo que sí existe es esto. Ahí. Lo que tú puedes tener es esto. Eso. Tú tienes un vector y lo estás dividiendo por un escalar. B puede ser un número, puede ser 4, 5, una raíz de algo, una potencia, ¿me entiendes? Eso sí que existe. Estoy buscando... Pero me estoy buscando una representación aquí. Ya no importa. Pablo Hernández. Eso sí que existe. Ahí está. Porque tú, la diferencia, aquí tienes un vector dividido por otro vector y aquí tienes un vector dividido por un escalar. Oh, están apareciendo. Ya, están admitidos. Eso sí que existe, esto no existe, ¿de acuerdo? Entonces, de las 4 operatorias básicas que hemos nombrado, o que hemos operacionalizado, que uno juega con ellas, ¿cierto? La división de vectores no existe, lo que sí existe es la división de un vector por un escalar. Ya. Ya, esto es lo más importante. Una de las cosas más importantes que tiene que ver con las componentes rectangulares de un vector. Póngame atención y si tienen alguna duda, les voy a hacer una pregunta al tiro. ¿Algunos han visto, todo el mundo ha visto trigonometría? Creo que yo no. No, No, Tampoco. ¿En el colegio vieron trigonometría? No. No, Yo no tuve física No. como No. hasta primero de medio, ¿no? yo también, Igual, profe. yo vi un poco, profe. Ya, pero escúchenme. Trigonometría no se ve en física. Trigonometría se ve en matemática. Profe, yo sí lo pasé. A nivel de, No, a nivel de no, tercero medio, aproximadamente, de acuerdo a los planes y programas del Ministerio de Educación, tú deberías ver, ¿o cierto? Todo alumno de Chile debería ver que esté en un colegio técnico o en un colegio normal, ¿o cierto? Particular subvencionado, lo que usted quiera, ¿o cierto? Particular, desde Arica a Punta Arenas, Isla de Pascua, todo eso, de los planes y programas, ¿cierto? Una persona de tercero medio debería ver conceptos de trigonometría. Pero los físicos nos damos cuenta, y yo también me doy cuenta en especial, porque también trabajo en un colegio en Valparaíso, en el colegio Agustín Eduardo, hago clase ahí en enseñanza media, y también he hecho clases en enseñanza media por año, no ven trigonometría. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es, como buen japonés, ¿cierto? Ahí, fijarse nomás y aprenderse por ahora estas cosas, estas definiciones de memoria, y me tiene que creer lo que le voy a enseñar, y hacer uso, y vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación, y usted ve que van a aparecer muchas ecuaciones, pero nuestra calculadora nos va a ayudar. Así que póngame atención en esto, porque ya tenemos un problema grave, ¿me entiende? Usted me va a decir, oiga, no sé lo que es la función seno, oiga, ¿qué es lo que es tangente? Oiga, ¿qué es lo que es coseno? No importa, por ahora usted lo va a asumir. Los matemáticos les van a enseñar, trigonometría por ahí por septiembre, si es que lo alcanzan a ver. Y yo tengo que usarlo ahora, ¿me entiende, amigo? Entonces, ahí, aplicación el tiro nomás de las cosas. ¿Qué es lo que tengo acá? Vamos al grano, dijo el dermatólogo. Lo que tengo es un vector, lo que está en rojo. Y a ese vector le voy a calcular la magnitud o módulo. Y le voy a calcular la dirección. Aquí tengo un sistema referencial. Tengo el eje X, al cual va el vector unitario Y, y el J va ahí. Y eso fx es la componente del vector a lo largo del eje X, y esta es la componente del vector a lo largo del eje X. Si tú alumbras este vector con una linterna desde arriba hacia abajo, te genera esa sombra sobre el suelo. Si tú alumbras con una linterna este vector proyectado aquí a la pared, va a generar esa sombra. Esas son las componentes del vector. Ejemplo,
para que usted pueda entender por qué necesito yo calcular el porte de la flecha y el ángulo en cuestión. Vamos a suponer que nosotros somos los guarenes de la bahía, estamos aquí, ¿cierto? Estamos en nuestro quehacer y recibimos un llamado de emergencia que hay un barco que se está incendiando, ¿cierto? Donde hay heridos y hay que salir. Entonces, el llamado que recibe nuestro operador dice, mire, nos encontramos a 30 millas y se corta la dirección, y se corta la comunicación. Perdón, la comunicación. Entonces, esa información es suficiente, no es suficiente, porque lo que te dieron, ¿cierto?, fue el tamaño, pero ¿en qué dirección tú sales? Sales en esta dirección, sales en esta otra dirección, entonces lo que falta necesariamente es el ángulo. Ahora si nos dicen, miren, nos encontramos a 30 millas con un ángulo de 30 grados al norte del este, entonces nosotros nos programamos, sabemos cuánto combustible tenemos que llevar para salir en un rumbo como tal y volver en el tiempo menos posible, ¿cierto?, a nuestra estación, para traer, ¿cierto?, a aquellas personas que están lesionadas o heridas y poderlas atender, ¿me entiende? Y con un ángulo en cuestión. Entonces, necesariamente, para que pueda suceder esto, yo necesito conocer el porte o tamaño de la flecha y saber su dirección para la línea más corta entre dos puntos, ¿cierto? No voy a andar haciendo con el bote, voy a andar haciendo esto, ¿cierto? Para poder llegar a cabo, hacer una serie de vueltas y llegar acá, me vengo en la línea recta con un rumbo predeterminado para llegar en el menos tiempo posible. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Aquí lo que se hace, ¿cierto? Después usted lo puede ver con detalle, se ocupa la función coseno y como usted tiene un triángulo aquí, fíjese bien, estoy denotando ahí un triángulo. Eso que está ahí, ¿cómo se llama en un triángulo? La Hipotenusa. hipotenusa. Voy a hacer referencia a este ángulo. Eso sería el cateto A, cateto opuesto, cateto adyacente, Presente. adyacente porque está al ladito del ángulo. Y si yo quiero saber ese cateto, sería el cateto opuesto, ¿no? Porque está al frente Sí. del ángulo, estoy opuesto a él. ¿Y cómo se define la función coseno? La función coseno se define como el cateto adyacente partido por la hipotenusa, en este caso fx partido por f, que es la magnitud de un módulo. De ahí despejo fx y te queda f por el coseno del ángulo. Y esa ecuación 1 te permite calcular la componente horizontal del vector. Luego, si yo quiero, digo seno de teta, es cateto opuesto, que sería la FI, que yo la trasladé para acá, FI partido por la hipotenusa. Y de ahí despejo FI, el F está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda FI igual a F por seno del ángulo, que es la ecuación 2. Las ecuaciones 1 y 2 te representan las componentes de los vectores. Esas dos componentes, lo que explico acá, una de las formas de expresar lo que quiero, las voy a elevar al cuadrado y las voy a sumar. Las elevo al cuadrado, cada una de ellos las sumo, hago una serie de enjuagues, te queda, doy vuelta a la igualdad, fx cuadrado más fi cuadrado, te queda f cuadrado coseno cuadrado teta más f cuadrado seno cuadrado teta. Factorizo por f cuadrado y te queda coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta, que eso vale 1. Y finalmente te queda f cuadrado igual a fx cuadrado más fi cuadrado. Y esta ecuación es la que te permite calcular la magnitud o módulo del vector f. Y eso es lo que vamos a ocupar. ¿Ya? Y si yo quiero saber el ángulo, con esa ecuación, con esta ecuación me permite calcular el tamaño de ese vector. Pitágoras, fx al cuadrado más fi al cuadrado me da f cuadrado, ¿no? Pitágoras, ¿no? A al cuadrado más b al cuadrado te da c al cuadrado. Lo que pasa que ahora son fx y fi al cuadrado igual a f cuadrado. Y si yo quiero saber la dirección, ese ángulo, digo lo siguiente, voy a dividir la ecuación 2 por la 1. Ahí estoy dividiendo, de igual forma, dividiendo 2 por la 1, te queda f seno teta partido por f coseno teta, y eso es igual a fi partido por fx. Y seno partido por coseno, ¿cómo se define? ¿Cómo se define seno partido por coseno? Se define tangente, que es fi partido por fx, y como yo no quiero la tangente del ángulo, digo que el ángulo es tangente a la menos 1 de fi partido por fx. Y eso te da la dirección del vector. Por favor, vuelvo a reiterar, todo esto seguramente la mayoría no lo conoce. Esto que está aquí no se lo voy a preguntar. Lo que a mí me interesa es que usted sepa aplicar esto. Esa ecuación que está encerrada en rectángulo, que me permite calcular el tamaño o módulo del vector,
y vamos a aplicar esta otra ecuación que permite calcular el ángulo en cuestión. Ya, y vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a dar un vector. Voy a aprovechar eso que está ahí. Vaya sacando su calculadora, por favor. A ese le vamos a poner 4. Y y le vamos a colocar menos 6. Menos 8. Ya. Calcular de ese vector. Ahí. Ya. Ese es un ejercicio. Veamos primero, dice sea A igual a 4i menos 8j. ¿Cuántas componentes tiene ese vector? Este vector que estoy indicando aquí, que me lo di al azar. ¿Cuántas componentes tiene? 2. 2. Por tanto, pertenece al plano. Y bien calcular la magnitud de un módulo del vector, ¿o no? ¿Y cómo se calcula la magnitud o módulo de un vector? Lo acabamos de ver. Dice lo siguiente. Eso es la raíz, ¿cierto? De la primera componente que vale 4, ¿cierto? Lo elevo al cuadrado. Más, ¿cierto? La otra componente que vale menos 8, lo elevamos al cuadrado. Y ahí tenemos el igual. ¿Cuánto da eso? Ayúdeme, por favor. 8,94. Ya, vamos a verlo. Eso sería 16 el primero, ¿cierto? Todo número negativo al cuadrado es positivo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ya, más 64. ¿Y eso es igual a la raíz de cuánto? Eso sería 6 y 4 De son 80. 80. ¿Y eso es igual a cuánto? Ahí ponemos raíz de 80. Estoy haciendo también. 8,94. Ya, y eso te da 8,94. Y ahí le colocamos UL, unidades de longitud. ¿Qué es lo que hemos calculado de este vector? Que lo que hemos calculado, la magnitud o módulo del vector. En el fondo, ¿qué estamos dando cuenta de acá? Del tamaño, del porte de la flecha. ¿Cuál fue la ecuación que ocupamos? Esa que aparece ahí, que es esa ecuación última. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y ahora Para vamos a calcular eso, siempre se va a usar esa fórmula, profe. Claro, eso, por eso te digo, yo ahí, a ver, yo no te puedo estar mostrando solamente ecuaciones, ¿me entendí? Esto para esto para otro, sino que en algún momento yo también tengo que demostrar cómo yo puedo obtener ciertas cosas y cómo trabajo y poderte explicar de dónde se obtienen las cosas. Entonces, una fórmula para calcular, la fórmula para calcular la magnitud o módulo de un vector es esa, vos. Pones en la expresión, yo te di un vector A, y es la Profe, vector A, esperemos un poquito, lo atiendo al tiro. ¿Cierto? Esa sería la raíz de las dos componentes del al cuadrado. Y todo número negativo al cuadrado es positivo. Elevamos al cuadrado, nos dio la raíz de 80, y eso lo hago con mi calculador y eso me da 8,94 UL. ¿Qué significa UL? Unidad de longitud. ¿Alguien me hizo una pregunta? Y yo, es que, ¿qué pasa si hay más de dos vectores? Se hace lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo, pero con 3 dimensiones. Déjame primero hacerlo con 2 y luego vamos a hacerlo con 3. ¿Está claro? Ya. Primero estoy en el plano y después vamos al espacio. Y ahora vamos a calcular, ¿cierto?, su dirección. Aquí vamos a colocar, ¿cierto?, que el ángulo es alfa.
Vamos a darle un nombre al ángulo. Podría decir alfa, beta, gamma, epsilon, digo la letra que yo quiera. Entonces yo como calculo la dirección, digo alfa igual. Pongo tan a la menos 1, abre paréntesis, ¿cierto? Aquí tengo que colocar un paréntesis y me dicen, para calcular la magnitud, el ángulo, ¿cierto? La componente J, el I, ¿cierto? Menos 8 partido por 4. Y usted dirá, bueno, ¿por qué está ocupando esa ecuación? Porque aquí lo dice, pues mira, para poder calcular la magnitud, la dirección de un vector, digo teta tangente a la menos 1 de la componente vertical, que en este caso era menos 8, partido por la componente horizontal que era X, o sea, era 4. Y ahí estaba. ¿Te das cuenta? Yo le puse alfa ahora, da lo mismo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ya, vamos con su calculadora. ¿Tiene su calculadora a mano? Ya, lo primero que cuando usted calcula ángulos, en su visor, arriba en la pantalla, tiene que aparecer una letra D. ¿De acuerdo? Aparece la letra D. Sí. Ya. Si aparece D, estamos en el sistema correcto. Puede que te aparezca una R. Eso significa que estás en el sistema radianes. O puede que aparezca una letra G, ¿cierto? Y eso significa que estás en grados. Entonces, si tú prestaste tu calculadora y alguien te la devolvió en radianes, tú no te diste cuenta, tú vas a calcular un ángulo en radianes y te va a dar otro resultado que no es el que yo espero. Si tú prestaste tu calculadora o alguien estuvo trabajando con la calculadora y estuvo trabajando en grados y tú no te das cuenta, me vas a calcular el ángulo en grados y no es lo que yo esperaría. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vaya a la tecla Mode. Ubicó la tecla que dice Mode. Presiónala una vez, 2 veces. Si la presiono una vez, aparece SD. Y abajo aparece un número 1, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ¿eso qué significa? Si tú presionas 1, si tú aprietas 1, va a significar SD que va a calcular desviación estándar, va a estar en estadística. Y va a calcular algún promedio, desviación estándar y otras cosas más. El número 2 dice regresiones. Tu calculadora puede hacer regresiones. Y el 3 es cambio de base. Pero yo no quiero esto. Vuelvo a apretar Mode. ¿Y ahí qué apareció ahí? ¿Qué aparece? DEC 1. Arriba dice la letra D, degree. Y la D está asociada con lo que queremos. 1. Después dice rad, 2 radianes y 3 grados. Vamos a hacer un enjuague, estamos aprendiendo. ¿Me va siguiendo, verdad? Sí. Ya, coloque 2. Presione 2. ¿Qué apareció arriba del visor? Una R. Una R. Eso significa que usted está en este modo en radianes. Y si usted me calcula en radianes este ángulo, no es lo que yo quiero y va a cometer un error. Entonces vamos a volver a apretar Mode. Mode. Vuelvo a apretar Mode. Ahí. Aparece DEC 1, radianes 2 y grados 3. Entonces, como la quiero en DEC, presiono 1. ¿Qué apareció arriba? Una D. de... La D. Ahí estamos, Lee Taylor. Entonces estamos en el modo en el cual vamos a calcular este ángulo. Entonces, lo primero que usted tiene que tener claro, o trate de, si usted va a usar, o es el usuario de su calculadora, por eso les dije, yo sé que no son los tiempos, por diferentes razones, pero el que usted tenga una calculadora le va a permitir durante un buen tiempo, 2 años, 2,5 años, tener una calculadora, y si usted se quiere seguir estudiando una situación vespertina, le permite hacer una inversión a largo plazo, y esto le sirve no solamente para usted, sino algún familiar que tenga un hermano menor, ¿cierto? Le va a servir en el tiempo, y esto hay que verlo como una inversión. Y hoy día las calculadoras son relativamente baratas, te dan varias formas de pago, entonces, si puede hacer un esfuerzo, cómprese una calculadora un poquito mejor que la que tiene del colegio.
¿Ya? Listo, hecho el comentario, vamos. Tengo que generar lo que estoy presentando ahí. Mire, por favor. Tan a la menos 1. Y si yo voy a la calculadora, no aparece el tan a la menos 1. Ubique donde dice sin, cos y tan. ¿Ubicó? ¿Cómo? ¿Cómo? Ubique las teclas sin, cos y tan. Listo. Listo. Ya. Ya. Esas teclas, sin, te permite calcular la función seno del ángulo. Cos, coseno del ángulo. Y la otra tan, tangente del ángulo. ¿Ya? Eso es para futuro. Pero yo quiero tan a la menos 1. Pero fíjese bien que en la latita de la calculadora sobre la tecla sin dice sin a la menos 1. En la latita, ¿cierto?, de la calculadora sobre la tecla cos dice cos a la menos 1. Y donde dice tan, en la latita dice tan a la menos 1. Sí. Ya, entonces, si yo aprieto la tecla directamente, ¿qué me aparece en el visor? Tan, Tan. 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 Yo no quiero eso. Borre, igual. Entonces usted, para que le haga tan a la menos 1, el color de la pintura de esa latita está asociada con una tecla que está en el extremo superior izquierdo, que es Shift o inverso. ¿La ubicó? Sí. Y Ya. Entonces ahora presione primero Shift Listo. y ahora apriete tan. Tan. Ahí está, ahí se puso. ¿Y qué apareció? Tan menos Tan menos 1. uno. Tan a la menos 1. Entonces usted le está diciendo, mediante este proceso, que usted quiere tangente a la menos 1. Todo lo que está pintado sobre la lata de la calculadora se hace con la tecla Shift o inverso. Si usted aprieta directamente la tecla, le va a hacer lo que está encima de la tecla. Ya, tenemos generado el tan a la menos 1, pero hay paréntesis. ¿Ubicó los paréntesis curvos? Sí. Ya, presione el de entrada. Pues. Ahí apareció un paréntesis. Ahora coloque menos 8. El menos, no el menos negativo de abajo de la recta, por ahí cerca del shift aparece una tecla. A ver, lo voy a colocar por aquí. Esperen un ratito, para que lo voy a ubicar. Un menos entre paréntesis. Claro, eso. Bueno. Ah, se pone de otra manera. Ahí. O aparece esto, mira. O puede aparecer esto otro. Esa tecla, ¿la ubicaste, la que estoy anotando ahí? Yo sí, profe. Ya. El resto trate de ubicarlo. O puede aparecer esto, mira. ¿Dónde está la A? Ahí. Puede aparecer esa opción o esa opción. Eso es para colocar el negativo de un número o también un exponente negativo. Entonces ahora vamos a colocar, apriete esa tecla que estoy indicando ahí, y ahí apareció un menos chiquitito, ahora coloque 8, porque eso es lo que quiero, estamos ahí. Vamos a apretar la división, y ahora coloque 4, y ahora hay que cerrar. Y ahora hay que cerrar. Listo, generó todo, Igual. y ahora apriete el igual en cuestión. ¿Cuánto le dio? Menos Menos 63,43. Cuatro. Dijeron que eran tontos, ¿viste que aprenden luego, cabro? Cabro. ¿Viste? Ahí estamos. Ahí está. Ready. Ya has calculado el tamaño módulo del vector y has calculado la dirección del vector. Y la calculadora te hace todo este proceso, ¿te das cuenta? Ahora vamos a hacer lo mismo. Revolvámonos. Todo esto para que cache lo que estoy tratando de hacer. Pues. Vamos a colocar tan a la menos 1. ¿Lo generó? sí, mi rey. Ya. Pero ahora sin paréntesis. Sin paréntesis. Coloque menos 8 y divídalo en 4. Y ahora ponga igual. ¿Cuánto le quedó? Menos 20. Menos Menos 20, 20,71. Entonces, ¿entendió la importancia de los paréntesis? Va a llegar a otro resultado, entonces yo se lo voy a colocar malo.
Por eso la importancia de los paréntesis, por eso la importancia de usar adecuadamente la calculadora. Toda esta pega que estoy haciendo con ustedes, chicos, esto debería haberse hecho en los colegios, en los 4 años que tuvieron enseñanza media. Pero estas cosas nadie te las enseña. No está en ningún plan y programa del Ministerio de Educación el uso de la calculadora. Entonces, ni el profesor de matemática toma su calculadora, la fondea debajo del escritorio, piensa que no existe. Y somos los físicos los que tenemos que hacer esta pega. Y te la estoy enseñando ahora como tal, en forma más o menos formal, ¿cierto? Para que veas la importancia. Entonces, fíjate bien, todo, voy al documento inicial, todo esto que aparece aquí, de ocupar la trigonometría, de hacer esta relación matemática para mostrarte, se resumió en eso, y eso lo hago rápidamente con la calculadora. Pero tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Esta expresión que estoy mostrando aquí te permite calcular la magnitud de un módulo de un vector en 2 dimensiones, y que esto te permite calcular el ángulo o la dirección de un vector. Si este ángulo tú calculaste, ahora calculamos 63, por ejemplo, vamos a suponer 63,43, ¿cuánto valdría este que está acá? El complemento. Simplemente tú dices 90 menos 63, algo y tienes el complemento, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Eso es, pues, de eso se trata. Y tú te diste cuenta que en un paso lo hicieron. Claro, ¿no? ¿Cómo se hace? Ya, entonces ahora yo les voy a dejar un ejercicio de tarea. Voy a anotar esto mismo aquí. Espérate. Copiar. Y pegar. Ahora vamos a dar un vector B. Otro vector. Un vector B. Aquí le vamos a poner menos 3. Y aquí le vamos a colocar más 5. Entonces usted me va a hacer el problemita completo. Yo le voy a dar el tiempo para que usted lo haga, siguiéndolo el esquema que yo le enseñé para ver si aprendió o no. Tengo que explicar algo en que se fue. Por favor, entienda bien esto. Ángulos negativos no existen. ¿Ya? Ángulos negativos no existen. ¿Por qué te digo negativo? Porque tú estás calculando. Háganse un esquema. No sé si lo ven. Eso que acabo de mostrar ahí. Date el eje X. Ahí el eje Y y el eje X. ¿Lo hicieron? Sí, sí. Ya. Si tú estás en el primer cuadrante, recuerda que los ángulos se generan en sentido antirreloj, desde la derecha hacia la izquierda. Tienes un primer cuadrante, después vas en el otro de 0 a 90, después el otro de 90 a 180, segundo cuadrante. Después el tercero va de 180 a 270, tercer cuadrante. Y el otro sería el cuarto cuadrante, de 270 a 360, ¿no? Y dar la vuelta completa, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ya. Nuestro vector tenía 2 componentes. La primera componente que va a lo largo, que es 4, va en el eje X, ¿o no? 4. Pero la componente vertical, que es 8, era menos 8. ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces tú proyectas, coloca 4 y menos 8. Y intercepta los 2 puntitos. ¿En qué cuadrante tú estás? ¿En qué cuadrante nos encontramos? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? ¿En qué cuadrante nos encontramos? En el primero. No, pues. Recuerde que estamos arriba, ¿Cuarto? en el primero, en el segundo, tercero y cuarto. Estamos en el cuarto cuadrante, ¿no? Sí. Sí, vos. Y ahí en el cuarto cuadrante, de acuerdo a las condiciones del problema que nos dieron, estamos calculando la tangente. Y en ese cuarto cuadrante la tangente es negativa. ¿Dónde la tangente es positiva? La tangente es positiva en el primero y en el tercer cuadrante. ¿Y dónde es negativa? En el segundo y en el cuarto. Y como nuestras coordenadas
generaron un vector en el cuarto cuadrante, perdón, como estamos en el cuarto cuadrante, entonces obviamente la tangente es negativa. Por eso es que nos da, porque estamos calculando la tangente en el cuarto cuadrante y ahí esa es negativa. ¿De acuerdo? Ángulos negativos no existen, solamente porque estoy calculando una función trigonométrica en el cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Chris Taylor, ya, me van a hacer ese problema. Profe, le hago una pregunta. Sí, dígame. Cuando voy a sacar la tangente, ¿qué número va en denominador y cuál de denominador? Primero, aquí vamos, mira, es el i partido por el x. Voy a ir a la... Ah, ya. Mira, Invertido por ahí. mira, lo que te estoy mostrando es la componente vertical, el i, partido por la componente horizontal. Ya, háganme ese problema, les voy a dejar ahí. Guarda. Háganme ese problema, les doy unos 5 minutos. Yo voy a ir a tomar un vasito de agua y vuelvo. Y de ahí lo revisamos, chiquillos. No se estén copiando. Por lo menos este toma agua y no fuma cigarro. No, no fumo, amigos, no fumo. Está bien, pues, profe. No me estoy mirando, no Es me sano estoy... el profe. Es sanito. Te escucho. No tenía ahí, güey, sí, no elige la besa tampoco. El de Oscar un cigarrito y vuelvo. Iván tiene que tener los pulmones para la cagada. Ese tiene la media angustia. ¿Quién lo hizo, hermano? Ya, ¿cuál dio? 5,83 el primero. Sí, y el segundo. Menos 30,96. ¿Le dio el primero? ¿Cuánto te dio a ti el segundo, hermano? Me dio menos 59,03. A mí igual me dio eso. Eso. ¿Cuánto le dio el primero? 5,83. 5,83 o no? Sí. Ah, de Panini. Alguna guay que entienda, pues. Igual se demora en buscar agua nomás. ¿Cuánto le dio el tan, cabra? Menos 59,03. Buena. Paréntesis. 5.
¿Cuánto le dio el segundo? Menos Menos 59,03. 59,03. Ya, ¿cuánto les quedó? El primero, Aquí dejar, 5,83. vamos a ver. Este es B. Ya sería 9 más 25. Y 9 más 25 más 9, la raíz de 34. Y la raíz de 34, 5,83. ¿Qué cosa? Manzanas, peras, limones. UL. Colóquele UL. UL. unidades de longitud. Y el ángulo, Menos 59,03. tangente a la menos 1, abrimos paréntesis, ¿cierto? Ahora es 5 dividido por menos 3, cierra paréntesis, ¿cierto? Y eso lo ejecutamos. Eso te queda menos 59,03. Listo. ¿Qué es lo que han aprendido? Han aprendido a identificar un vector en el plano. Profe, ¿Sí? Espérate, a calcular su magnitud o módulo y su dirección. Y poderlo graficar. ¿Está claro, no? Está claro. Listo. Sí, profe. ese resultado menos 59,03 ¿Sí? va en grado. ¿Ah? Va en grados, claro. ¿Y en qué cuadrante estamos? Háganse un sistema referencial XY. Hay un Cuarto. dibujo. Profe, yo no sé muy bien cómo sacarlo. Ahí, así como lo hice yo, se dan cuenta, un eje XY así, y coloquen el cuadrante. A ver qué pasó. Cuéntame. El segundo, profe. Profe, yo no le entiendo, no le entendí mucho cómo graficarlo. Ya, pues, ¿Podría explicarte, no? O mostrarlo. espérate, pues si calculaste la magnitud o módulo, ¿no? Sí, lo calculé. Y el ángulo, También. listo. La dirección. Ya, ahora vamos a graficarlo, pues. La componente que va a lo largo del eje, que es positiva o negativa. 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 Está a la izquierda, va hacia la derecha, hacia la izquierda en el eje X. Hacia la izquierda. Hacia la Ya, izquierda. entonces, hazte tres cuadritos. Menos 1, menos 2, menos 3. Ya. Ya. Y la componente vertical, ¿es positiva o negativa? Positivo, hacia arriba. Hacia arriba. Entonces ahora cuenta 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Listo. Ya, ahora intercepta los dos puntitos, po, siguiendo los cuadritos, horizontal y vertical. Listo, profe. Ya, ahora traza una flecha desde el 0 hasta el punto de intersección. Listo. Listo. Hiciste eso, mira. Sí. Listo. ¿El tamaño de esa flecha cuánto vale? ¿Lo has calculado? 5,83. 5,80. 5,83. Listo. ¿El ángulo dónde? El ángulo se genera del eje X para arriba. Y eso le llamamos alfa. ¿Y ese ángulo cuánto es? Menos 59,03. Listo. ¿Y por qué te da negativo? Porque estás en el segundo cuadrante, ¿no? Y ahí la tangente es negativa. Porque la tangente es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Nada más que eso. ¿Listo? Listo, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que han aprendido? Fíjate bien. Aprendieron a calcular, a reconocer un vector si pertenece al plano, le calcularon la magnitud o módulo y le calcularon la dirección. Y lo pueden graficar en el plano. Liz Taylor, ¿Cómo, profe, puede repetirlo? explico.
lo que aprendieron a hacer, ¿o cierto? Aprendieron a calcular la magnitud de un módulo de un vector, que es el tamaño de la flecha, y calcularon su ángulo en cuestión. Y en este caso el ángulo les cayó en el segundo cuadrante. La tangente ahí es negativa. Ángulos negativos no existen, solamente porque estás calculando la función tangente, y la función tangente en el segundo cuadrante es negativa. ¿Está claro? Ya, Está clarísimo. ya vamos a continuar. Esto lo vamos a explayar. Ya, estábamos ahí. Fíjate toda la cháchara que está ahí, pero obviamente esto tiene una base, un fundamento para poder llegar a esas cosas que están ahí, ¿me entiendes? No es que yo te diga, mira, si queréis calcular la magnitud de un módulo, aplicáis eso, si queréis calcular el ángulo de eso, ¿y de dónde sale eso, profe? Me vaya a preguntar alguna vez, ¿me entiendes? Por eso que algunas veces yo te tengo que demostrar las cosas también, pues, para que vea que esto está basado, ¿cierto?, en conceptos de trigonometría, de manejo de ecuaciones, del uso de la calculadora, y que esto tiene su peso detrás, pues no es una cuestión así nomás de llegar y tirar fórmulas. Vamos con 3 dimensiones. Alguien nombró, ¿y qué pasa, profe, si estoy haciéndolo en 3 dimensiones? Lo mismo, agrego una subzeta. Y ahora, aquí tengo el vector, estoy generando, ¿cierto? Estoy generando un sistema tridimensional, tenemos un volumen. El vector sale desde aquí al punto de intersección de las 3 componentes. Y la proyección del vector sobre el eje X se llama A sub xy. Y ese vector está asociado con alfa. La componente vertical y la proyección del vector va a ir con beta. Y sobre el eje Z, ¿cierto? La proyección del vector va a ir asociado con gamma. Ya lo dije en algún momento. Ahí. Nos pusimos de acuerdo, ¿viste? Mira acá. Dijimos el eje Y, perdón, el vector unitario Y, JK, a través del eje X va el vector, el ángulo, ¿cierto? La proyección del alfa, a través del eje Y va a ir el beta, y a través del eje Z el gamma. Normalmente uno nombra los ejes X, Y, Z, alfa, beta, gamma y JK. Y esa es nuestra situación. Ya. ¿Cómo yo calculo la magnitud o módulo en vector? Lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora le agregamos un número. A sub z al cuadrado. ¿Y cómo yo calculo los ángulos alfa y beta, gamma? Alfa, beta y gamma ahora se van a llamar los ángulos directores. ¿Y cómo lo calculo? Digo, alfa es coseno a la menos 1 de la proyección horizontal, el eje X asociado con alfa partido por la magnitud de módulo. El beta es coseno a la menos 1 de la proyección del vector partido por la magnitud de módulo, y el gamma es coseno a la menos 1 del vector de la componente sub z por A. Como todo Profe, esto, ¿sí? siempre la raíz cuadrada para calcular el módulo. Así es. Aquí no hago la demostración porque escapa un poco a lo que ustedes podrían entender, hay que ocupar mucha matemática, así que en este caso lo vamos a extender nada más que eso, ¿ya? Así que lo vamos a hacer porque es un poco más complicado. Entonces, vamos a hacer un problema 3. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá. Y ahí le voy a agregar el otro. Más 5. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este vector y este otro vector que está acá? ¿Cuántas
¿Cuántas componentes tiene este vector? 3. 3. ¿Pertenece al plano o al espacio? Espacio, ¿no? Al espacio. Y vamos a calcular la magnitud o módulo y su dirección. Recuerden que ahora yo tengo, en el caso anterior, yo tengo el alfa, ¿cierto? Que vale esto, y yo digo 90 menos esta cantidad y tengo el complemento, ¿no es cierto? Lo que le falta para completar lo otro. Así que me es relativamente fácil. Pero acá tenemos que calcular los ángulos directores que son alfa, beta y gamma. Entonces, vamos a calcular, ¿no es cierto?, la magnitud o módulo del vector A. Vamos a calcular esto que está aquí. Voy a anotar eso. Y cambio los números. Los números son 4, el otro menos 8. Y aquí agrego más 5, vamos a poner paréntesis, más 5, cierra paréntesis, elevamos al cuadrado. Listo, entrégueme eso que está ahí. Usted ya sabe hacer eso. 105. ¿Ah? ¿Cuánto te dio? 105. Raíz de 105. Ya, vamos a esperar a que tus compañeros lo hagan. Tú estás diciendo, proponiendo ese valor, ¿no? Sí. ¿Qué dice el resto? Sí, profe. 105. Ya. Uno normalmente dice 4 al cuadrado son 16, le anota un papelito, 8 al cuadrado son 64 y 5 al cuadrado es 25. Entonces pues dice 6 más 4 más 5 son 15, 1, 6, 3, 9 y una son 10, 105, ¿no? Pero en este caso lo puede hacer fácilmente porque son números conocidos y son números enteros. Pero si esto vale 4,82, 8,64 y 5,27, tener que elevar cada una de esas cosas, anotarla en un papel y una serie de cosas, te complica un poco más. Entonces, cuando tú tienes que resolver eso y estás en el fragor de la batalla, en una prueba, ¿cierto? Se hace mucho más tedioso. Pero esto lo vamos a hacer con la calculadora. ¿Me van siguiendo? Profesor. Ya. ¿Me siguen? Coloquen raíz. ¿Ya? Dos paréntesis de entrada. Dos paréntesis de entrada. Coloque 4. Cierre paréntesis. Ahora le pone x cuadrado. Y ahí quedó el cuadradito, ¿no? Más, abre paréntesis. Abre paréntesis, coloque. Aquí cuando es negativo el menos 8, todo número negativo al cuadrado es positivo. Así que si tú quieres colocar el negativo lo puedes hacer, pero lo puedes obviar. Colocas 8. ¿Profe, puede poner, porfa? Que me perdí. Ya. Repito. Coloque raíz. Dos paréntesis de entrada. Ahora coloque 4. ¿Son dos paréntesis? Sí, pues eso es lo que le acabo de decir. Dos paréntesis de entrada. Ahora coloque 4. Cierre paréntesis. Para elevar al ya, ahora para elevar al cuadrado existe una tecla que dice x cuadrado. Presione. Profe, para no tener que borrar todo, ¿cómo me puedo devolver para poder ponerle otro paréntesis? Te vas corriendo con Una la flecha, una hermano. tecla grande que dice ahí una flecha que te indica una grande. Replay. Está al medio. Ahí está. Ya. Gracias. Listo. Ahora coloca más. Abre paréntesis. Coloca 8. Cierra paréntesis. Eleva al cuadrado. X cuadrado. Más. Abre paréntesis. Coloca 5. Cierra paréntesis. Eleva al cuadrado y te falta un paréntesis porque al inicio le colocaste 2, ¿no? Y ahora ejecuta. Sí. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? 10,24. Listo, ¿viste? ¿Te das cuenta qué fácil resulta hacerlo con los paréntesis y con toda la cosa?
Porque ahora es la papa, po, ahora son números enteros, 4, 8, 5. Pero si vale 4,32 más 8,64 más 5,92, esos valores, ¿cierto? Lo que hacía uno anteriormente, ¿cierto? Los elevaba al cuadrado cada uno de ellos, luego los sumaba y luego apretaba la raíz, y eso te demora tiempo. Entonces tú tienes que ser habilidoso, tienes que ser competente, porque cuando usted esté en terreno, va a tener que resolver los problemas casi en forma instantánea, porque hay detrás de eso hay una maquinaria con un compadre que está a cargo de la maquinaria, que tú lo subcontrataste para los servicios y él te cobra por hora. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que resolver rápidamente. Si usted tiene estipulado que el tipo trabaje 2 horas, usted tiene que indicarle lo que va a hacer, ¿cierto?, durante ese tiempo. No puede estar toda una mañana esperando hacer un cálculo para que le indique al tipo, porque si no se le va a ir todo su presupuesto, ¿cierto?, en pagarle al tipo sin hacer ni una pega. ¿Se entiende la idea de lo que le digo, no? Ya, estas cosas nunca se las explicaron. Ya, pues ahora el papá se la está explicando, ¿ves? Ya, ahí tenemos el tamaño del módulo del vector. Vamos a calcular entonces ahora alfa. Vamos a decir alfa. Vamos a colocar aquí alfa. Eso es tangente a la, esto es coseno a la menos 1. Cos a la menos 1. ¿De qué ¿Cómo le puedo hacer una consulta? supuesto? ¿Hasta qué hora dura esta clase? Esto debería durar formalmente hasta las 10:25. Pero yo creo que vamos a hacer este ejercicio y vamos a terminar, porque después tengo inmediatamente una clase con el 163B. Y yo Ya, necesito, profesor. y hacer clase muy Gracias. rápida no tiene mucho sentido. Ya, vamos a parar aquí. Entonces tenemos alfa coseno a la menos 1, ¿de qué cosa? De la componente x, que vale 4, y eso lo debo dividir por la magnitud o módulo del vector. Y la magnitud del módulo del vector vale 10,24. 10,24. Entonces aquí ahora vamos a decir, voy a copiar el lado, usted me va a entregar los resultados. Esperemos un poquito, copiar aquí, vamos a poner coseno a la menos 1, ahora esto es beta. A esto le llamamos beta. Porque si no, esto va abajo. Ahí esto es beta. Puse mal la letra. Eso es beta. Y esto es gamma. Coseno a la menos 1 y ahí colocamos el otro. Y esto es gamma. Gamma. Y el coseno de beta es la componente que va a lo largo del eje y que vale menos 8. Menos 8. Y el gamma es la componente que va a lo largo de la z, que vale 5. Ya. Eso no existe, eso ahí. Ya, chiquillos. Calcúlenme esas cosas. Listo el primero, profe. ¿Ah? El primero yo ya lo calculé. ¿Ya cuánto te dio? 67,00. 67,00. Era un grado. Espérate, este otro lo vamos a tirar para abajito mejor. Ahí. Bajar el espacio. Si sus compañeros van ratificando ciertos valores que obtuvo su compañero, sería bueno. Profe, Sí, profe. ¿cómo se llega a ese resultado? ¿Ah? ¿Cómo se llega a ese resultado? Tienes que ocupar esta ecuación, pues, esto que está aquí. Tienes que apretar no coseno, sino cos a la menos 1. ¿Y eso cómo lo haces? Con la función, con la tecla mode o shift. Primero presiona con inverso shift y puedes poner coseno, y te va a aparecer coseno a la menos 1. Abre paréntesis, la componente horizontal partido por la magnitud de un módulo. Cierra paréntesis y ejecuta. ¿Puede bajar un poquito, por favor? Gracias. Ahí está. ¿Alguien hizo el beta? Sí. Ya, ¿cuánto dio? 141,37.
compañeros vayan ratificando si está correcto esto. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, profe. Perfecto, ¿eh? Confirmo. Y háganme el gamma. 60,77. Sí, eso. 60,67. 77. 77. Ok. De Vegeta. Ya, vamos revisando lo que hicieron. Primero que nada, que les doy un vector. Y ese vector tiene 3 componentes. Inmediatamente yo pregunté y fueron capaces de decirme que eso pertenece a el espacio, un volumen, ¿verdad? Por ejemplo, el volumen de una sala de clase. Tengo un largo, un ancho y un alto, por ejemplo. Le calculamos la magnitud o módulo que es el porte del vector, que sale del centro del sistema de coordenadas, de un extremo donde está el profe sentado, recorre todo el volumen y va al otro extremo de la sala de clase, en el superior. Y luego calculaste alfa, beta y gamma. ¿Qué es lo que son alfa, beta y gamma? Son los ángulos directores. ¿Y cómo se calcula la magnitud o módulo de un vector? Las 3 componentes del al cuadrado. Cosa que lo supieron hacer. Ahora en este caso, cierto, resultan ser números fáciles, pero ya les indiqué cómo hacerlo con la calculadora, usando correctamente los paréntesis, porque el día de mañana, si esto es 4,32, 8,24 y 5,99, lo más probable es que uno anote los valores en el cuaderno, cada uno de ellos, eleve cada una de las cosas al cuadrado, luego sume los 3 valores, y después ponga raíz de la suma de los valores y obtenga el resultado. Cosa que te demora. Pero si tú eres eficiente con tu calculadora, haces el uso correcto de ella, puedes llegar a buen término en cuestión. Y le coloqué UL porque es unidad de longitud. Y luego calculamos alfa, beta y gamma, que son los ángulos directores, mediante la función cos, ¿cierto? Que son los cosenos directores. Y ahí están los ángulos. Entonces, Profe, dígame. una consulta, ¿por qué se cambió de tan a cos? Porque obviamente esta es la forma de calcularlo. Mira, te voy a mostrar la materia. Ahí están, ¿viste? Por eso yo hice la diferenciación para un vector en 2 dimensiones y luego extrapolamos el problema y fuimos a un vector de 3 dimensiones. Y ahí está la magnitud o módulo y cómo se calcula esto, ¿cierto? Mediante los cosenos directores. Ah, ya. Ya, entonces tú ¿qué calculaste ahora? Miren acá por favor, ustedes calcularon el porte de la flecha. Aquí está el profe sentado, aquí está la pizarra en esta pared, ¿cierto? Entonces esta es la sala de clase, aquí están sentados los alumnos, entonces el vector sale desde el punto de intersección y va al extremo superior inverso, ¿cierto?, de la sala de clase. Y ese vector que usted calculó ahora tiene un tamaño de 10,24 UL. Y usted calculó el alfa. ¿Qué es lo que es el alfa? Es el ángulo proyectado sobre el eje horizontal, sobre la pizarra, ¿cierto?, la parte inferior de la pizarra. Y ese ángulo, ¿cuánto le dio a usted? 67 grados. Luego usted calculó, ¿cierto?, el ángulo proyectado sobre el eje vertical, que es el beta. ¿Y el beta cuánto le dio? Le dio 141,37 grados. Y luego usted calculó el gamma, que el gamma es la proyección del vector sobre el eje de la z. Y ese ángulo que está ahí corresponde a 60,77 grados. El poder dibujar esta cosa se me complica un poco más porque yo tendría que buscar un procesador, ¿cierto?, para poderlo hacer, pero creo que está dentro de las tareas del laboratorio que yo les voy a dar. Entonces usted va a tener que calcular los ángulos directores y calcular el tamaño o módulo. Y eso lo hizo mediante los ángulos directores. ¿Ya? ¿Qué le parece? Hoy día fíjese bien todo lo que aprendió. Pues mire, usted aprendió, vamos a hacer un pequeño resumen y con esto termino. Usted hoy día aprendió a reconocer, ¿no es cierto?, lo que son los escalares, que son estas 2 cantidades, que para poderlos sumar, restar, multiplicar o dividir, donde son válidas las 4 operatorias, tengo que hacer previamente una conversión de unidades. Y los escalares necesitan de un número y expresarlo convenientemente en alguna unidad. ¿Estamos claros? Y eso es lo que hemos hecho fundamentalmente. Aparecen los vectores y los vectores tienen una magnitud, se representan de esa manera, con una flecha, ¿cierto? Y el vector se representa, ¿cierto?, con una letra mayúscula, minúscula y con una flecha sobre ella. Y los vectores, a diferencia de los escalares, tienen magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Y la magnitud o módulo
Se expresa por un número en UL, unidades de longitud, si no está estandarizado, no está estipulado, y eso te indica el porte de la flecha, la magnitud o módulo. Y existen algunos vectores unitarios, que son los representantes de los managers, que su magnitud o módulo vale 1, y se representan de esa manera, como el vector partido por la magnitud o módulo. Y estos vectores unitarios están proyectados sobre el eje de la X en el caso de las Y, el de la J sobre el eje de la Y, y el K sobre el eje de la Z. Y hay ángulos, alfa, beta, gamma, que son las proyecciones sobre el eje X, sobre el eje Y en el caso de beta, y gamma sobre el eje de la Z. Todo vector se puede representar como la suma de dos o más vectores, de dos o más componentes. Si tengo 2, pertenece al plano, si tengo 3, pertenece al espacio, y estas pueden ser positivas o negativas. Y existe un vector, que es el vector nulo, que tiene 0 componentes Y, 0J y 0K, y es distinto del 0 número. Y que un vector negativo resulta multiplicar un vector por el escalar menos 1. La división de vectores no está estipulado, pero sí tú puedes tener un vector partido por un escalar. Revisamos la suma, la resta entre vectores, la amplificación o reducción de un vector y también la multiplicación entre dos vectores, que se llama producto punto escalar. Se llama producto escalar porque el resultado nos dio un número. ¿Y para qué se utiliza el producto punto esta multiplicación? Para encontrar ángulo entre dos vectores. Y vimos algunos casos clásicos. Luego, ¿cierto?, fuimos a la descomposición vectorial, apoyado en alguna teoría, ¿cierto?, que tiene que ver con la trigonometría, y aprendimos, ¿cierto?, a reconocer un vector en 2 dimensiones, calcular su magnitud y su dirección, y eso lo hicimos mediante 2 expresiones. Y para eso, ¿cierto?, también ocupamos las nociones, ¿cierto?, de la calculadora, cómo poderlo hacer, y el ángulo, ¿cierto?, es tangente a la menos 1 de la componente vertical por horizontal, y nos dio eso. Y eso después lo estandarizamos, les di un ejercicio de aplicación para que ustedes lo hicieran, y luego, ¿cierto?, lo hicimos con 3 componentes. Usted calculó la magnitud de módulo, que me dijo que era 10,24, y calculamos alfa, beta, gamma. ¿Y qué es lo que son alfa, beta, gamma? Son los ángulos directorios, ¿cierto?, proyectados sobre el eje X en el caso de alfa, el beta sobre el Y y el gamma sobre el Z. Entonces, hoy día usted aprendió a calcular magnitud y dirección de un vector en 2 y 3 dimensiones y poderlo representar en el plano y en el espacio. Y además aprendió varias otras cosas en cuestión. ¿Qué le parece? ¿Preguntas, dudas, consulta? De pana. Profe, Profe. Ah, no, dile tu hermano. profe, entonces cuando uno tiene como 2 datos, por así decirlo, ocupamos el tan, y cuando hay 3 ocupamos el cos. Correcto. Usted, si tiene ¿O un no? vector en 2 ¿A qué? dimensiones, Ah, correcto. y si tiene 3 componentes, me lo hace con los cosenos directores. Ah, estupendo. Entonces, usted aprendió hoy día a reconocer los vectores en el plano y en el espacio. Entonces, lo que hicimos harto fue bastante avance, y además, usted ve que esto resulta ser no muy difícil, usando adecuadamente la calculadora. Pero usted, estas cosas que estamos usando, ¿cierto? Esto tiene un fundamento, una base, una explicación que yo se le he dado. Y todo ese fundamento de explicación, este documento, está, ¿cierto?, en clases, está ahí en el aula para que usted lo pueda bajar. Hay ciertas cosas que aquí están de más, no sé si las vamos a ocupar durante este semestre, pero que le permita hacer otras cosas más. Lo que no he explicado es porque no lo voy a ver, ¿de acuerdo? Pero aprendimos hartas cosas hoy día. ¿Qué le parece la clase? Buena, Bien. buenísima. Debo y Estamos ready. Buena. Prueba al tiro nomás. además usted está colaborando, yo le dije al inicio, en la medida de lo posible se va a ir aprendiendo ciertas cosas, y para mí es importante esta cosita que yo estoy mostrando aquí, que es una calculadora muy simple, nos permite apoyarnos, ¿cierto?, para hacer ciertos cálculos. Pero lo que yo estoy haciendo en esta calculadora es una cuestión consciente, ¿cierto? Porque si yo me doy cuenta de esto, este es un vector unitario, este es un vector de 3 componentes o 2, esta es la dirección, este ángulo, ¿entiendes? No es una cosa así que estoy usando la calculadora, sino que yo le estoy explicando además la materia. ¿Listo, chiquillos? Terminamos hoy día por acá. Chiquillos, terminamos hoy día la clase. Ya, No, profe. No, profe. Ya, yo creo que la próxima clase vamos a hacer unos ejercicios más, pero yo continuar con esto y ya estaría viendo lo que es calor y temperatura.
¿Ya? Profe, una consulta, ¿usted las ID los sube al aula o los manda por correo? No, pues Hermano, escúchame, la misma siempre. escúchame. De la misma siempre. Espérame un poquito. Ah, la- Para. Espérenme, escuchen por favor, pues, escuchen lo que les digo, por último. A ver, yo al inicio yo tenía problemas con las clases, ¿te acordás que se me cortaban y una serie de cosas porque yo no tenía licencia? Ok. Ya, ahora a mí, en la segunda o tercera semana me otorgaron una licencia, lo cual me permite hacer clases de 1 hora, 2 horas, hasta 3, varias horas, hasta 4 o 5 horas puedo hacerlo. Pero los videos son muy pesados, ¿ya? Y eso significa que todas mis clases están programadas hasta el 5 de agosto, por lo tanto el ID que ocupaste hoy día, ese se mantiene. Ya, ok, profe. Ya Igual vale. que, igual que la contraseña, entonces tú te metes nomás a la hora y están programadas. Yo voy, por ejemplo, yo en la reunión programada, pongo ahí clase, presiono y automáticamente nos conectamos. Ya, profe. Ok. Así que la idea que ocupaste para hoy es el Gracias. mismo para todas las clases, a la misma hora. ¿Listo? Ya. Already. Listo. Nos estamos viendo, que estén Prueba bien. el tiro nomás. Cuídense. Bueno, puro 7. Profe, Ya, les vamos voy por a su hacer este documento. señorito Sí. Chao, chao. a la F. Profe, Sí. antes de irme, sabe que le quería hacer una consulta que yo estaba anotando todo lo que hoy día pasó para repasarlo en el video, o sea, y por las mías, para practicar, y me podría decir lo que aprendí hoy día. Al tiro, déjame que haga esta cosa aquí. Si no, después se me escapa. Espera un poquito. Al tiro te explico. Entonces aquí vamos a poner. Pegar. Ahí está todo, ¿viste? Entonces yo esta cosa yo te lo voy a subir al sistema. Esta hojita. Espérame. Al tiro te atiendo. Ahí está. Esta hojita yo te la subo al sistema. Para que tú te recuerdes lo que hicimos hoy día. Espera, déjame grabarlo, guardarlo, si no después se me olvida. Guardar como. Este es el 163 SEO, ¿no? Sí. Clase. Esto es el 0805 2020. Deja que me se guarde esto acá. Ya, ahí está. Cerramos esto. Cerramos esto. Guardar. Esto no. Esto creo que esto vamos a. Ah, ya. Ya, ¿qué me preguntaste? Que todo lo que aprendí hoy día para yo buscar información igual. Ya, mira, hoy día lo que aprendiste es hacer la diferenciación entre un vector y un escalar. Vimos los conceptos de vector unitario. Vector unitario. La operatoria básica, suma, recta, multiplicación de un vector por un escalar, producto punto, y componentes rectangulares de un vector en 2 y en 3 dimensiones. Sí, profe, muchas Eso gracias. es lo que vimos hoy día.
Entonces seguramente la próxima clase hacemos un ejercicio más y luego vamos a calor y temperatura. ¿Ya? Profe, después vamos a seguir viendo lo del espacio, ¿no? La otra clase. No vamos a repasar. Sí, seguramente la idea es hacer un ejercicio, pero me interesa saber llegar a lo otro también, por lo que es calor, temperatura y todas esas cosas. Ah, ya, sí, sí. ¿Ya? Eso. Ya nos vemos, chiquillos.